Ah, Hola. ¿Escuchan bien? Sí. Ya. Les quería hacer unas consultas. ¿Ustedes ya tienen la fecha de cuándo se va a tomar mi evaluación? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuándo es? El 22 de mayo. Ahora, pronto. Sí. Sí. Vale. Ya. 22 de mayo. Ya, el lunes les voy a dar las reglas porque es un trabajo. Me imagino que eso lo saben porque alguien me consultó ese mismo día cómo yo iba a tomar mi evaluación. Sí. Ya. Sí. Por lo mismo se hizo la consulta para designar las fechas informadamente. Ya, muy bien. Entonces, ¿han revisado los videos? ¿Revisaron el video de la clase del lunes? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces paso el día a la materia de hoy, lo que vamos a seguir estudiando a continuación de esa clase. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta ahora? No, profe. Ya. ¿Ven el PPT? Sí. Ya. Sí. Sí. Entonces hoy día vamos a continuar trabajando sobre lo que vimos el lunes pasado, que era el juicio de oposición. ¿Alguien me podría decir de forma general de qué se trata el juicio de oposición? ¿O a qué le llamamos juicio de oposición en derecho concursal de la ley 20.720? A la instancia de, valga la redundancia, de oposición del deudor sometido al procedimiento. Del deudor sometido al procedimiento. Muy bien, sí, muy bien. Hoy De día vamos liquidación forzosa. en el caso de la liquidación forzosa, por supuesto, que es finalmente el procedimiento que hemos estado estudiando hasta ahora. Ya. ¿Qué es lo que, bueno, ya sabemos esto sobre el juicio de oposición, conocemos la parte general que se estudió el lunes, y hoy día vamos a hablar de qué sucede durante la tramitación de este juicio de oposición, entre otras cosas. Los trámites del proceso de oposición se encuentran regulados en el artículo 124 de la ley. Recuerden que siempre tienen que estar revisando la ley, idealmente también la tengan abierta cuando estemos en clase para que se nos facilite el avance de la materia o para que lo puedan revisar con anterioridad. ¿Cuáles son los trámites probatorios que se pueden dar en este proceso de oposición del deudor al procedimiento de liquidación forzosa, iniciada por algún acreedor? Como primer trámite está la recepción a causa prueba. ¿A qué se refiere esto? Una vez decretada la oposición, si es que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, ustedes ya debieran haber escuchado esta frase procesal, que requieran ser probados para una adecuada resolución de la controversia, el tribunal recibirá la causa prueba y fijará los puntos sobre los cuales ésta deba recaer. ¿Saben algo sobre lo que es la recepción a la causa prueba? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es esta idea de la recepción de la causa prueba? ¿Ustedes lo vieron en procesal? Pero después cuando vayamos a la playa, yo me voy a ver. Naya, el micrófono. No le entendí tampoco, no sé qué dijo. ¿Saben lo que se refiere a la recepción de la causa prueba? ¿No era que se eran las excepciones perentorias que se iban a oponer después de la recepción? ¿Cómo? Claro, pero tiene que acompañar la prueba, ¿se recuerda? Yo le estoy diciendo, una vez que se acompaña la prueba, viene la fijación de los puntos de prueba. Y eso ustedes lo debieron haber visto en procesal. Por eso se lo estoy preguntando, para ver si lo recuerdan. ¿Es a raíz del juicio ordinario? Sí, ustedes lo tuvieron en juicio ordinario y aquí estamos... Y esto Es que no lo vimos, en realidad. Es que tenemos un vacío gigante en eso porque no es el mismo juicio ordinario. Pero igual suena por lo menos. O sea, sí, bueno, cada uno ha intentado estudiar lo que puede de juicio ordinario, pero no lo vimos en clases propiamente tal con un profesor. Ah, ¿y por qué? Por el paro. O sea, porque el profe pasó materia de un semestre anterior y se atrasó en eso, entonces no alcanzamos a pasar juicio ordinario. Ya, es importante que independiente de que, bueno, ahora yo someramente les voy a explicar para que entiendan más o menos lo que les estoy hablando, pero esto es algo que tienen que revisar solito aunque sea, porque es importante, lo tienen que conocer, porque esta es la base para entender todos los procesales y todo lo que van a seguir viendo en su carrera profesional. Entonces, para que lo revisen, hay muchos libros, manuales muy buenos, que les pueden servir para mirar estructuras generales,
Voy a buscar si les puedo recomendar alguno por último para que vean la estructura, porque es importante que lo vean, ¿sí? Lo que les estoy hablando en este momento, que tiene que ver con este procedimiento que nosotros estamos revisando, es que una vez que nosotros iniciamos el procedimiento, el juicio de oposición dentro de esta liquidación forzosa, el deudor, ustedes ya vieron que cuando se opone tiene que acompañar cuáles son los medios de prueba de los que pretende valerse, ¿sí? Ustedes lo vieron, testigo, confesional, documental, etc. Y ahora yo estoy hablando qué pasa cuando nosotros iniciamos la tramitación de este juicio de oposición. Uno de los primeros trámites probatorios, es decir, con respecto a esta prueba que pidió el deudor, es la recepción a la causa prueba, que es donde el tribunal, cuando el deudor estableció cuáles son sus argumentos para decir por qué no debe ser liquidado su patrimonio, se fijan lo que se llaman los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Y el tribunal saca una resolución donde indica cuáles son estos puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y solo sobre estos 3 puntos, 4 puntos, los que fija el tribunal, son los que debe probar el deudor y el acreedor debe atacar en esta recepción de la causa prueba. ¿Ahí les queda algo más claro de qué se trata esta recepción de la causa prueba? Sí. Sí. Ya. Entonces, de eso estamos hablando, pero exclusivamente con respecto a cómo aplicamos esta recepción de la causa prueba a este procedimiento concursal, ¿sí? Para que vayamos quedando claro. Una vez entendido esto, esta resolución que recibe la causa prueba solo será susceptible del recurso de reposición, ¿sí? Esta recepción que nosotros estamos hablando, que yo les mencionaba que tiene una serie de puntos que son los que se deben probar, que se fijan como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Solo el recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En caso contrario, se cita a las partes a audiencia de fallo, ¿sí? Para que se vayan más o menos quedando recursos, todavía tampoco ven, ¿verdad? El próximo semestre. Ya, pero para que les vaya quedando claro, más o menos aprendan o conozcan cuál es el plazo en que yo debo presentar este recurso de reposición. Después viene una resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas. Piensen que yo aquí, y en la clase anterior, lo que les estoy haciendo es una estructura general del procedimiento. Entonces vamos como por etapas. Sí. Esta resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas, tratándose específicamente de la prueba pericial, ¿saben cuál es la prueba pericial? ¿O la prueba de peritos? Es como donde una persona que es, Especialista en el tema. claro, especialista en el tema, emite informes sobre algo en específico, de lo cual él sabe en base a su estudio. Referido al ¿Y es tema. designado por el tribunal? Sí. Es designado por el tribunal, pero por la solicitud de las partes. Ahí es todo un procedimiento cuando uno designa el perito, donde ambas partes sugieren nombres determinados, etcétera, y uno puede aplicar. ¿Tiene que aceptar algo así? ¿Cómo? Tiene que aceptar, creo. El perito tiene que aceptar el cargo. Sí, lo que es el procedimiento concursal, que es una de las críticas que se le hace al procedimiento concursal, es que como que no se le da la oportunidad de rechazar el cargo. Pero eso es en el caso del procedimiento concursal. Entonces, ¿se recuerdan o saben generalmente de qué se trata esta prueba de un especialista que uno llama a que ofrezca un informe en derecho, un informe, etcétera, sobre su especialidad en un procedimiento? Tratándose de la prueba pericial en los procedimientos concursales, el tribunal determina la calidad del perito y de los puntos sobre los cuales debe pronunciarse. Recuérdense que yo les mencionaba que en la resolución anterior, que fija los puntos de la causa prueba, les va a decir, no sé, 5 puntos, aprobar. Puede que el perito solo pueda aprobar a través de prueba pericial 2 puntos, y esto es fijado por el tribunal, para que les vaya quedando más o menos claro. Instando a las partes para que lleguen a un acuerdo para su nombre. Esto es igual que el procedimiento ordinario que ustedes no conocen tanto, pero lo que se hace es que el tribunal llama a las partes a nombrar peritos, las partes nombran el perito que les interesa, o en su caso el perito que no les interesa, según sea la estrategia, y si es que llegan a acuerdo, se designa el perito entre las partes, o en su caso lo hace el tribunal en subsidio de las partes. Generalmente ocurre eso, porque las partes no llegan a acuerdo. En el caso de desacuerdo, el perito será designado por el mismo tribunal en ese mismo acto y se fijará un plazo de 7 días para que el perito evacúe su informe. No será necesario en estos casos practicar la audiencia de reconocimiento. Una de las críticas también que se le hace, que tiene que ver con algo que mencionó uno de sus compañeros ahora, a la prueba pericial en los procedimientos concursales, es el hecho que al perito se le dan 7 días para evacuar su informe. Entonces pareciera que tampoco se le pide si es que está de acuerdo con ser parte de este procedimiento, y más encima le da solo 7 días para generar el informe. ¿Se imaginan ustedes que 7 días es un plazo bastante corto para generar un informe de un perito especialista en un área determinada, no?
Se justifica por la rapidez, el argumento de siempre, la eficiencia y la eficacia de los procedimientos concursales. En la realidad, muy rara vez se va a presentar en 7 días, se le va a dar un poco más de tiempo y también se espera a que el perito acepte o rechace el cargo, y si rechaza tendrá que nombrarse otro perito, para que sepan más o menos cuál es la realidad, más allá de lo que diga la ley o el libro en lo perfecto. Otra tramitación importante en este proceso de oposición que estamos viendo es la resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de la prueba del acreedor, porque pensemos que todo este procedimiento, todo este juicio de oposición se inició por la iniciativa del deudor, que concurriendo a la audiencia inicial no está de acuerdo con ser liquidada su patrimonio y acompaña todo este juicio de oposición por escrito, que lo vimos en la clase pasada, donde acompaña la prueba que él o ella pretende presentar. Entonces aquí vamos a hablar de cuando nosotros admitimos y decimos si es pertinente la prueba que va a presentar el acreedor, quien por su parte, al haber iniciado el procedimiento de liquidación forzoso, la prueba va a ser pertinente a continuar la liquidación. El tribunal concederá al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la que deberá ser singularizada y acompañada al día siguiente. Recuerden de que el acreedor, cuando concurre a la audiencia inicial, no espera que el deudor inicie un juicio de oposición. Por eso la ley le da un día más para acompañar prueba en el caso de que pretenda acompañar prueba a este juicio de oposición. Contra esta resolución, es decir, la resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de la prueba del acreedor, el deudor podrá interponer este recurso de reposición, que recordemos que es al tercer día de haberse dictado la resolución. Otro trámite de este proceso de oposición, la citación a las partes a audiencia de prueba. Recuerden de que ya estamos en juicio de oposición que se presentó en la audiencia inicial. Profe, se silenció. No fui yo, No oigo. un compañero. No sé quién fue, porque no me dice el nombre, pero un compañero me había silenciado. Ya. Por el botón de silenciar a todos. No sé quién fue. Continúo entonces porque se me va un poquito la onda de lo que estaba hablando. Le estaba hablando de citación a las partes de audiencia de prueba. El tribunal citará a las partes a la audiencia de prueba, la que deberá tener lugar al 5º día siguiente, debiendo indicar la fecha y hora de celebración de esta audiencia. Las partes se entienden notificadas en el mismo acto. ¿Van quedando claras esta parte de esta tramitación del proceso de oposición? Sí. Sí. Lo que no queden claros, ¿cuál es mi recomendación? Y yo creo que también va a tener que ver con la tarea que yo les voy a pedir como primera evaluación, que es hacer esquemas generales, leyendo la ley. Porque hay que es lo que yo hago en clases para tratar de ejemplificar y para que les vaya quedando un poquito más claro, como la secuencia del procedimiento, por lo menos de liquidación, que es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y entiendan cómo es el juicio de oposición, más allá de que yo se lo exprese y que ustedes también lo puedan ir trabajando. Y con respecto a los recursos en contra de las resoluciones que se pronuncian en esta audiencia inicial acerca de la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, de los puntos de prueba fijados y la forma de hacer valer esos medios probatorios o cualquier otra circunstancia que incida en ellos, solo será procedente nuevamente el recurso de reposición, que deberá deducirse verbalmente por las partes y será resuelto en la misma audiencia inicial, artículo 125 de la ley. Esta idea en general de que nosotros solo sea aplicable el recurso de reposición y solo en casos muy excepcionales el recurso de apelación, también tiene que ver con este espíritu normativo de la ley 20.720 de que la tramitación sea rápida, efectiva y eficiente. Entonces, por eso, tratando de que las partes no pongan contrapistas, no demoren el procedimiento a través de apelaciones innecesarias, solo nos da en algunos casos el recurso de reposición y en casos aún menores el recurso de apelación. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo les va quedando clara la materia? Queda claro. ¿Está todo claro, profe? Ya. Cualquier cosa me preguntan o me escriben, si bien no siempre miro la parte donde me escriben, pero igual lo reviso para que lo tengan en atención. Ya, y ahora ya pasamos nosotros estamos viendo los trámites previos, todavía estamos en el juicio de oposición y estamos hablando de la audiencia de prueba, de la prueba que se presentó en la audiencia inicial o al siguiente día en el caso de la acreedora. Esto se encuentra regulado en el artículo 126 de la ley. ¿Y qué es lo que me dice de forma general este artículo? A la hora decretada por el tribunal,
y con las partes que asistan, y esto es importante porque no espera ni hace un nuevo llamado si una parte no asiste. Se rendirá la prueba declarada admisible en el siguiente orden. Primero la prueba confesional y testimonial iniciada por la ofrecida por el deudor. Y aquí les consulto, porque bueno, ahora sé que no conocen tanto el procedimiento ordinario, pero ¿saben de qué se trata la prueba confesional y la prueba testimonial? ¿O no? ¿Qué es la prueba confesional? ¿No saben? La confesión de una de las partes. ¿No es de confesar la deuda que tenía que ver con el juicio ejecutivo? Sí, yo les dije, no, eso es el ejemplo que yo les di en la clase anterior, y les daba el ejemplo y les decía la forma en que uno llamaba a absolver posiciones en los procedimientos civiles en general. Sí. Diga cómo es efectivo, que con fecha tanto incumplió en el pago de tal Es obligación. como pregunta y respuesta. Una pregunta y respuesta donde solo cabe a quién está confesando y a quien yo obligo a confesar que me diga es efectivo, no es efectivo. No puede incorporar más datos a la información. Eso sería la absolución de posiciones o la confesión, ¿sí? A la que yo puedo citar y que le estoy mencionando como prueba en este caso. Y la prueba testimonial, que es una prueba muy usual, que uno ocupa mucho en los procedimientos civiles, en los procedimientos también concursales, es aquella prueba donde yo llamo a determinadas personas que yo considero tienen conocimiento sobre el punto que vamos a probar, y ahí cuando uno distingue, porque hay distintos tipos de testigos, hay testigos directos, hay testigos que solo escucharon de oídas, etcétera, y eso va determinando el valor que tiene esa prueba. Aquí yo no estoy haciendo un intento de que conozcan algo de prueba testimonial. Y a quienes yo llamo a que confiesen sobre o declaren, perdón, sobre alguno de los puntos de prueba. Voy a tratar de buscar alguna resolución donde vean de qué se tratan los puntos de prueba. Este es el tipo de prueba que nosotros estamos hablando hasta ahora. Y yo les digo que en el procedimiento o en esta audiencia de prueba, el orden que se va a tomar la prueba es primero esta confesional, que yo digo diga cómo es efectivo qué, y testimonial será siguiente, iniciándose por la prueba ofrecida por el deudor. Terminada esta presentación de la prueba, viene la prueba del acreedor. ¿Queda más o menos claro? Sí. Si no queda claro, por cualquier cosa, si quieren tener más información sobre esto, me pueden avisar. También es bueno que revisen el Código de Procedimiento Civil, porque les digo, si bien yo sé que ustedes están con hartas cosas ahora, con harto trabajo, dense un tiempo en algún momento para revisar el procedimiento ordinario, porque estas lagunas les pueden afectar en los siguientes procesales y, bueno, y en ramos como este. Pero ahí yo les voy a ir tratando de ayudar si es que tienen alguna duda. Ya, solo se va a admitir la declaración de 2 testigos por cada parte respecto de cada punto de prueba, y esto se lo digo para que ustedes sepan cuando les toque tramitar, sea en materia civil, sea en materia comercial, que estas audiencias de prueba tienden a ser bastante largas y tediosas, porque imagínense que yo les decía, imaginen que son 5 puntos de prueba con 2 testigos por cada punto de prueba. Entonces toma bastante tiempo estas preguntas que se dan a través del tribunal, la confesional, puede tomar toda una mañana o mucho más de eso. Lo mismo en penal, para que sepan más o menos de qué se trata este procedimiento y cuán largo puede ser una audiencia de prueba. Serán aplicables las reglas de los artículos 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que sería importante que los leyeran o los revisaran, respecto de la rendición de la prueba testimonial y lo dispuesto en el artículo 385 y siguientes del mismo código en la prueba confesional, CPC, Código de Procedimiento Civil. Concluida la recepción de la prueba, las partes formulan verbalmente y brevemente las observaciones a la prueba. Esto es distinto al procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque este procedimiento es un procedimiento, el que estamos ahora, el concursal, un procedimiento de rápida tramitación. Por eso es que es distinto al procedimiento ordinario. Imagínense que se da toda esta prueba confesional, toda la prueba testimonial que yo les mencionaba, y después de eso, el tribunal da oportunidad a las partes a que hagan observaciones a la prueba presentada. Imaginemos que yo soy la deudora o la abogada de la parte deudora, presento la prueba confesional, presento la prueba testimonial, después viene la prueba del acreedor, que también va a presentar prueba confesional, testimonial, y después de eso, cuando esto termine, el tribunal nos va a llamar a nosotros como partes para que nosotros observemos la prueba del otro. Entonces yo voy y observo la prueba presentada por el acreedor y el acreedor observa la prueba presentada por mí. En ambos casos, nosotros lo que hacemos es atacar la prueba del otro a fin de que el tribunal desestime la prueba presentada. Como ustedes no han visto bien esta materia aún, por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial, hay ciertos motivos en los cuales yo puedo descartar la declaración de ciertos testigos y hay testigos que
no pueden presentar testimonio en determinados procedimientos. Por ejemplo, no podría presentarse como testigo para mi defendido, perdón, para la persona deudora, un hermano, un pariente, etc. Es importante que revisen las reglas porque esos son los ataques que uno va a hacer cuando llegue a la observación a las pruebas. O va a decir que la prueba es improcedente, que no viene a probar el punto, etcétera, cosa que al tribunal, a la hora de resolver, rechace esa prueba, desestime la prueba y, por tanto, desestime la solicitud del deudor, en el caso de ser yo abogada de la acreedora, o desestime la prueba del acreedor en el caso de ser yo abogada del deudor. ¿Les queda más o menos claro esta idea que les estoy hablando con respecto a esta audiencia de prueba? Sí. Esto se encuentra regulado en el artículo 126 de la ley. Para que lo revisen en estos mismos términos y probablemente para que revisen también los artículos que yo les menciono del Código de Procedimiento Civil, sobre todo porque ustedes no los han revisado a fondo y eso igual me preocupa un poquito. En la apreciación que va a hacer el tribunal con respecto a la prueba presentada, las observaciones a la prueba, todo lo que yo les mencioné anteriormente, va a ser de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Se va a tener un criterio más o menos amplio a la hora de determinar si una prueba es procedente o improcedente. Ya, entonces nosotros ya estamos todavía en este juicio de oposición dentro del procedimiento de liquidación forzosa, que es lo que hemos revisado hasta ahora. Ya vimos ahora todo el procedimiento de la prueba, cómo se tramita, cómo se regula, y ahora vamos a hablar de la audiencia de fallo, pero respecto a la tramitación de este juicio de oposición o de este proceso de oposición. Esta audiencia de fallo se encuentra regulada en el artículo 127 de la ley, y nos dice lo siguiente: la audiencia de fallo se celebrará con las partes que asistan, nuevamente, por esta idea del principio de la rapidez en la tramitación y la eficiencia, y en ella se dictará sentencia definitiva de primera instancia, la que será notificada a las partes. El secretario del tribunal va a certificar el hecho del pronunciamiento de la sentencia, la asistencia o no asistencia de las partes y que se les va a entregar copia autorizada de la sentencia definitiva. Sentencia definitiva, nuevamente, solo de este proceso de oposición. La parte inasistente se entenderá notificada de pleno derecho con el solo mérito de la celebración de la audiencia. Esto también es inusual en general en lo que nosotros vemos en procedimientos civiles. El que yo entienda notificada una parte de pleno derecho que no ha asistido al procedimiento. Es algo extraño y solo se entiende en el espíritu del legislador de generar una normativa de rápida tramitación legal. Porque no se dice o no se condice con lo que es el espíritu de la normativa en general de los procedimientos civiles y que tiene que ver con el evitar estos procedimientos extensos, muy extensos que se dan ante tribunales de letras o tribunales civiles, donde también nos encontramos ante procedimientos que pueden durar 4 años, 4,5 años, 5 años, que es lo que queremos evitar en estos procedimientos de carácter concursal por las importantes consecuencias que nosotros hemos revisado hasta ahora. Profe, entonces, ¿no se practicaría la notificación de estado diario? En este caso, no, porque nosotros aplicamos las notificaciones por boletín concursal. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba dentro de las primeras clases este boletín concursal? Sí. Sí. El estado diario de estos procedimientos concursales se llevan a través del boletín concursal y uno ahí ve todas las resoluciones que se van dictando. Entonces, aún más fácil saber de ello, porque cuando a uno le llegan, como cuando ustedes sean abogados y tengan su perfil de abogados en la página del Poder Judicial, a ustedes les llegan las notificaciones por el estado diario, pero les dice, igual como lo dice el estado diario ante el tribunal, les dice notificación 1 y les dice causa, no sé, PI, no sé, alguna empresa, es que no quiero decir ningún nombre de ninguna empresa, de una X empresa versus tal empresa, pero no les dice cuál fue la resolución. Usted tiene que entrar al procedimiento en particular para ver cuál es la resolución. Por eso es que la notificación del estado diario no es la más perfecta y notificaciones se alcanzaron a ver, ¿o no? Sí. Ya, entonces saben que esa no es la mejor notificación o la más completa en cuanto a información. Lo importante es que es la más inmediata. Y en el tribunal, cuando uno solía asistir físicamente al tribunal, el estado diario se encontraba en un lugar visible del tribunal, se encuentra todavía. Y también la misma identificación de la causa, el nombre, el rol, y después aparece notificación 1 o resolución 1, pero no le indica de qué se trata. Entonces ahí no es la mejor notificación. Y en nuestro caso, a través de boletín concursal, porque estamos hablando de todo un procedimiento nuevo distinto.
Probablemente igual el tribunal notifica por el estado diario, porque es la forma en que lo hace. Pero lo importante para nosotros es a través de boletín concursal. Ya. ¿Tienen alguna otra duda aquí en lo que hemos revisado solo con respecto a este proceso de oposición? Sí, profe, en la diapo que explicó recién de la audiencia de fallo, si la parte la parte que no asiste a esa audiencia, ¿solo queda subordinada a lo que se diga ahí mismo o tiene otra oportunidad para asistir a esa? No. La audiencia, la parte pierde la oportunidad si no asiste. O sea, debiera asistir por lo menos a darse por informada de esta audiencia de fallo, lo que no significa que no tenga recursos contra este fallo. Pasa que esto es la audiencia de fallo, todavía no he hablado de la sentencia, finalmente la resolución final. Esto es cuando me indican cómo va a fallar el tribunal. Todavía le queda una oportunidad de defensa, que no se la quiero adelantar porque se la voy a decir ahora, o sea, prontito. ¿Alguna otra duda que tengan sobre esto que hemos revisado hasta ahora? No. Ya. Si no me dicen, porque no, tampoco quiero que estén perdidos, o si tienen muchas dudas, que también puede existir, ¿no? Y que no quieran hacer las consultas aquí, me pueden mandar mensajes, me pueden mandar mail, me pueden preguntar a través del aula virtual. Yo sé que esta materia tampoco es que sea tan fácil, menos si no han visto a fondo el procedimiento ordinario. Me preocupa eso, para que me vayan preguntando si es que no tienen la confianza de hacerla aquí a través del aula virtual. Yo les voy a contestar, o a través de mail, para que lo vean. Ya. Y aquí viene, porque recién era la audiencia de fallo, pero aquí está la sentencia definitiva de este proceso de oposición y se encuentra regulado en el artículo 128 de la ley. ¿Qué me dice esta idea de sentencia definitiva del proceso de oposición? La sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor, es decir, que está de acuerdo con esta oposición, deberá cumplir con los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. ¿Saben cuáles son esos requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil? ¿No era lo de designar las partes litigantes? ¿Pero de qué se trata o qué es lo que regula este artículo 170? La estructura de la sentencia. De la sentencia definitiva. De la sentencia definitiva. Ya, les comento que es un artículo súper fundamental para su carrera, para después, para el examen de grado en su caso, para que lo revisen y lo conozcan, porque ese es un artículo que generalmente les va a salir una y otra vez. Entonces, como estamos hablando de una sentencia definitiva, tiene que cumplir con estos requisitos que establece el artículo 170. La sentencia definitiva que rechaza la oposición del deudor ordena su inmediata liquidación mediante resolución de liquidación. ¿Alguien tiene una duda? Porque escuché como que hablaba alguien. ¿No? Ya. Entonces, para que les quede claro, esta sentencia que acoja la oposición del deudor deberá cumplir con los requisitos del artículo 170 y la sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor ordenará su liquidación mediante resolución de liquidación. Ya, contra esta sentencia definitiva, y tiene que ver con lo que me preguntaba hace un rato el compañero, con respecto a la oportunidad que tiene alguna parte que no esté de acuerdo con esta resolución, es el recurso de apelación. Ustedes no han visto todavía recursos, pero saben la importancia del recurso de apelación. Imagino que se lo han mencionado de forma constante. Sí. Sí. Este recurso de apelación se va a otorgar en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su inclusión. ¿Por qué? Cuando yo hablo de que es en ambos efectos, y ustedes todavía no ven recursos, pero el recurso de apelación se supone que la regla general es que se conceden ambos efectos. Esto significa que se detiene la tramitación en la primera instancia para continuar con la tramitación ante la segunda instancia. Y por tanto, se manda el expediente, en el caso de existir este expediente físico y si no el digital, a la Corte de Apelaciones respectiva que va a conocer de la apelación que se está llevando. Esa es la regla general. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Como esta idea de detener la tramitación de los procedimientos es engorrosa y a veces se generan apelaciones que realmente no tienen un debido fundamento, lo que hacen los tribunales es que por rara vez lo dan en ambos efectos y generalmente solo lo otorgan en el que se llama el efecto devolutivo, donde ¿qué es lo que hace el tribunal? Saca compulsas o copias del expediente específicamente sobre la resolución que está siendo apelada y la envía a la Corte de Apelaciones, pero sigue o continúa la tramitación en primera instancia. Entonces no detiene la tramitación. Esto para que vayan conociendo más o menos las reglas, cómo procede en civil. En derecho concursal, que es lo que estamos realizando ahora,
Este recurso de apelación se hace en ambos efectos. ¿Por qué? Porque la misma ley lo establece y lo establece como un requisito en el artículo 128 de esta sentencia definitiva. ¿Por qué lo hace así la ley concursal? ¿Cuál es su justificación? Porque como indica que la tramitación debe ser rápida, debe ser efectiva y otorga muy poquitos recursos a las partes que intervienen en estos procedimientos, cuando da este recurso de apelación, lo hace en ambos efectos. O sea, detiene la tramitación en primera instancia. Y gozará, ¿cuál es la ventaja que nos da el procedimiento concursal? Que me dice que esta causa de apelación que está siendo conocida por la Corte de Apelaciones, que ustedes conocen que es un tribunal de segunda instancia superior que los tribunales de letras, goza de preferencia extraordinaria para su inclusión. ¿Qué significa eso? Cuando uno es litigante, esta causa no está en tabla, porque nosotros tenemos las causas en tabla que van a ser conocidas ese día, que uno las ve y aparece, hay una hojita donde esto figura. Esta causa queda agregada extraordinariamente, es decir, queda antes de todas las otras que estaban para ese día. ¿Se entiende esa idea? Cosa de que la tramitación sea sumamente rápida. Sobre todo cuando tenemos en atención lo que le estoy diciendo que se concede en ambos efectos. Cosa de que la tramitación de los procedimientos concursales, incluso ante la Corte de Apelaciones, sea rápida. Queda claro, ¿verdad? Sí. Ya. Profe, no entendí mucho eso. Ya, ¿qué es lo que no entendió? La parte del orden, como que me perdí. Lo siento. ¿Qué parte del orden? Explíqueme bien. Para entenderme bien. Estaba explicando que quedaba como dentro de las primeras causas, pero no entendía la relación de lo que estaba explicando con el enunciado, que aparece ahí: contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno. No, que eso todavía no lo he mencionado, voy aquí. Bueno. Contra la sentencia definitiva procederá únicamente el recurso de apelación. Entonces yo le estaba mencionando que este recurso de apelación se va a generar en ambos efectos. Y le explicaba más o menos de qué se trataban los efectos. Y les decía cómo eran civil, porque ustedes todavía no lo ven o no lo han visto bien. Y que gozará de preferencia extraordinaria para su inclusión. Yo les mencionaba que este recurso de apelación se conoce por la Corte de Apelaciones, que es un tribunal de segunda instancia. ¿Qué significaba que gozara de preferencia extraordinaria para esa inclusión? Y yo les decía que como abogado, el tribunal tiene, la Corte de Apelaciones, perdón, tiene una especie de hoja o acta donde figuran las causas que va a conocer en un día determinado. Ponga usted que tiene 10 causas para conocer en ese día. Esta es una causa que tiene preferencia extraordinaria. Esto significa que sobre esas 10 causas, antes de esa va a estar esta extraordinaria. ¿Me entienden? Tengo las 10 causas que estaban en esta de tramitación extraordinaria, se pone antes de las otras. Ahí me ubiqué mejor. Ahí entendió, ¿no? Sí. Ya. Y ahora continúo con el punto. Contra el fallo de segunda, es decir, contra el fallo que dicte sobre esta apelación, la Corte de Apelaciones no va a proceder recurso alguno, sea ordinario y extraordinario. Y esto es sumamente excepcional en los procedimientos concursales, porque en general uno tiene otra instancia más allá de esta segunda instancia, y aquí no permite ningún tipo de recurso. Hay autores que consideran que, de todas maneras, independiente de que la ley me dice que contra este fallo no procede recurso alguno, sí procedería el recurso de queja. ¿Saben de qué se trata el recurso de queja? A pesar de esta falla. ¿Saben de qué se trata el recurso de queja? ¿Se relaciona con las medidas disciplinarias o no? El recurso de queja, de forma muy, muy general y sin meterme en procesal, que no es mi área de expertise, pero se los digo, la finalidad que tiene es corregir faltas que se puedan haber cometido en el procedimiento o abusos graves en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Entonces, en virtud de eso, determinados autores, de hecho, el profesor Bustos, que fue quien nos presta su libro para yo realizarles clases, él es de la opinión de que el recurso de queja sí procedería por la misma esencia de que si se comete algún error en la dictación de una resolución, sí es posible que la Corte Suprema conozca y establezca cualquier sanción y solucione cualquier problema en la resolución. Entonces, para que lo tengan igual en atención, la posibilidad de que uno pudiera alegar el recurso de queja contra este fallo de segunda instancia, por la naturaleza del recurso de queja. ¿Ya? ¿Ahí sí quedan claritos con esta materia que hemos visto hasta ahora? Sí, profe. Sí. Este proceso de oposición, ya. Como están viendo hasta ahora, o lo que hemos conversado hasta ahora, los recursos que proceden en los procedimientos concursales son sumamente excepcionales,
solo en los casos mencionados por la ley expresamente. En general, el recurso de reposición, solo cuando se lo permite, como por ejemplo en el caso de la prueba en el juicio de oposición, y la apelación en casos muy excepcionales, y solo en los casos que los menciona la ley, como el que estamos viendo ahora, que es la sentencia definitiva del juicio de oposición. Ya, y ahora vamos a estudiar, bueno, yo les mencionaba este recurso de queja disciplinaria, que se encuentra regulado en el artículo 554 del Código Orgánico de Tribunales, por si a alguien le tinca revisarlo para conocerlo, como adelantar un poquito más. Ya, ahora sí vamos a estudiar la resolución de liquidación, ya, porque nosotros hemos revisado hasta ahora la audiencia inicial. Voy a recapitular para que más o menos nos vayamos ubicando espacialmente. Nosotros revisamos el procedimiento de liquidación forzosa. Dentro de este procedimiento de liquidación forzosa iniciada por dos o más acreedores, vimos la audiencia inicial, ¿sí? Que se celebra el 5º día de notificado el deudor, personalmente. Después de esta audiencia, o en esta misma audiencia inicial, puede ocurrir que el deudor concurriendo rechace esta acción e inicie un juicio de oposición, que es lo que estábamos revisando ahora. En el caso que se rechace este juicio de oposición, se dicta resolución de liquidación. En el caso que el deudor no concurra a la audiencia inicial o concurriendo no haga nada efectivo dentro de esa audiencia, también se dicta resolución de liquidación. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la rapidez que tiene este tipo de procedimiento. O sea, idealmente, cuando yo realizo la audiencia inicial o en el caso que el deudor concurriendo se allane a la solicitud de los acreedores que presentaron esta demanda, también se dicta resolución de liquidación. Cuando ustedes hagan el esquema general, se van a dar cuenta cómo generalmente vamos llegando a esta idea de la resolución de liquidación. Existen excepciones, como que no llegaríamos a la resolución de liquidación, por lo menos en una primera instancia, en el caso que se acepte el juicio de oposición, alguna de las alegaciones que dio o generó el deudor en virtud del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, que la deuda que está siendo cobrada por el acreedor que presentó la demanda de liquidación es una deuda que se encuentra compensada, que se encuentra perdonada, que se encuentra pagada. Porque ustedes revisaron el artículo 464, esos son el tipo de excepciones que puede presentar en este juicio de oposición. Y ahí no habría resolución de liquidación, sino que terminaría el procedimiento. Y en el caso que, acudiendo a la audiencia inicial, el deudor presentara un acuerdo de reorganización de las deudas. Esa es otra posibilidad que revisamos dentro de la clase anterior. Pero en todos los demás casos, nosotros llegamos a esta idea de la resolución de liquidación. Es súper importante. Esta resolución de liquidación se encuentra regulada en el artículo 129 de la ley. Más o menos se entienden espacialmente con la estructura que les di, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Cualquier duda me las preguntan o me mandan un mail si quieren me lo quieren preguntar ahora. ¿Cuáles son las menciones que debe contener esta resolución de liquidación? Para que vean la importancia de esta resolución. Debe contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor en el caso de ser procedente. Esta mención se refiere al caso que el deudor haya iniciado un juicio de oposición, haya acompañado pruebas, realizado todo lo que nosotros conversamos hasta esta parte, y el tribunal quedó en la convicción que rechaza las excepciones opuestas. Por dar un ejemplo, en el caso que el deudor dijera que la deuda se le encuentra condonada, que fue perdonada, o decir que la deuda, para que quede más claro, que la deuda que se está cobrando, el título se encuentra prescrito y no fue capaz de probar en la audiencia que eso era real. Entonces nosotros seguimos creyendo que es un título que está vigente. Por ende, en este caso, el tribunal nos va a dar la consideración de hecho y de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de esas excepciones. Además, nos deberá indicar la determinación de si el deudor es una empresa deudora, que escribí deudora, y tiene que individualizar esta empresa deudora. Porque recuerden que este procedimiento también se podría aplicar en el caso de una persona deudora, en el caso de una liquidación forzosa del patrimonio de una persona deudora. En este caso, empresa deudora, o nosotros entendemos la definición de empresa deudora, la del artículo 2, número 13 de la ley. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Con 2, número 13. Es toda persona jurídica privada con y sin fines de lucro y toda persona natural contribuyente de la primera categoría. Esto es el artículo 20 de la ley de renta o del número 2 del artículo 42. Y esto se refiere a ingresos de profesionales liberales u otra ocupación lucrativa no incluida en la primera categoría.
Esto para la ley es empresa deudora. Y en este caso, en el caso que nosotros nos encontremos de una liquidación forzosa de una empresa deudora, aquí debe individualizarlo el tribunal. ¿Sí? Debe además hacer la designación de un liquidador titular y de un liquidador suplente, ambos con carácter de provisionales. Y la orden para que este liquidador incaute todos los bienes del deudor, sus libros y documentos bajo inventario y de que se los preste para este objeto el auxilio de la fuerza pública. Aquí finalmente, en esta resolución de liquidación, se da la orden a este liquidador que se está nombrando provisionalmente para que se encargue de recoger todos los bienes existentes al momento de la resolución de liquidación de la empresa deudora. Y me establece aquí mismo la orden que tenga para este objeto, en el caso de necesitarlo, del auxilio de la fuerza pública. Para que se imaginen, si ustedes se imaginan una empresa que está en aprietos económicos, que ya nosotros consideramos que se encuentra en insolvencia, que entró a un procedimiento concursal como el que nosotros estamos hablando ahora, que es el de liquidación forzosa. Después de esto, una vez que se dicta la resolución de liquidación, el tribunal faculta a este liquidador titular y al liquidador suplente en carácter de provisional para que tomen todos los bienes existentes y los incauten. Y no solo es importante el incautar los bienes existentes, sino también los libros, porque nosotros tenemos que ver cuál fue el comportamiento que tuvo ese deudor, esa empresa deudora, en este procedimiento de liquidación y antes de este procedimiento de liquidación, porque muchas veces cuando las empresas entran en procedimientos de liquidación, lo que intentan hacer es sacar bienes de su patrimonio y entregarlo a terceras personas o a terceras empresas, porque también ocurre que una misma persona puede tener muchas empresas. Entonces trata de sacar bienes de una empresa que se encuentra en insolvencia a una tercera empresa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? ¿Sí? Sí. Ya, y para ello puede requerir, y yo creo que necesariamente va a requerir el auxilio de la fuerza pública. Porque imagínense la importancia cuando se tenga que llevar los libros, cuando tenga que revisar computadores. Les pongo un ejemplo que no es precisamente eso, pero por si han visto las noticias. ¿Saben si en Iquique, en la agenda pública, ha pasado ahora una investigación importante con incautación de equipo? Sí. Sí, sobre La todo... de Cohecho, Felipe que Arena. fue la Sí, seguridad. de Felipe Arena. Ya, están todos. Nuestros lindos concejales. Y otras personas que por a justicia, en todo caso, ellos todavía se encuentran ante un debido proceso, ¿no? Y todo lo demás. Pero ustedes pudieron ver cómo puede ocurrir que en un procedimiento, en este caso de carácter penal, una investigación, se concurra a un lugar determinado, se detiene a gente rápidamente y se requisan equipos a fin de poder probar un delito tan complejo de probar como es el cohecho. Y había otras denuncias más con respecto a ocultamiento o limpiamiento de activos, una serie de cosas que todavía, les reitero, sí que está siendo evaluado y está en juicio. Pero se los menciono para que conozcan o entiendan por qué muchas veces se establece el auxilio de la fuerza pública. Y lo que llama la atención con respecto a este procedimiento es que en esta misma resolución de liquidación me establece esta posibilidad rápida de darle el auxilio a la fuerza pública. Les digo porque ya se está cumpliendo más o menos la hora, yo no voy a hacer perfectamente las 2 horas, porque encuentro que esta forma de hacer clases como que cansa un poquito más que la otra forma de hacer clases porque estamos constantemente en contacto. Por tanto, no voy a parar a los 45 minutos, pero voy a terminar probablemente cuando lleve 1 hora. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Cosa de que no sea tan agotador para ustedes, ni tan agotador para mí, porque se imaginan que para mí también es agotador. Y más o menos que nos queden claras ciertas nociones y que puedan seguir revisándolas. Entonces yo voy a terminar cuando llevemos más o menos 1 hora. Entonces no nos queda tanto rato de clase. No voy a terminar entonces ahora. Continúo el punto para que avancemos un poquito más. Profe, Ya, dígame. tengo una duda respecto de donde dice la determinación de si el deudor es una empresa deudora. Dígame. Porque, o sea, sé que lo explico, pero tengo la duda de si finalmente este proceso de liquidación forzosa es aplicable tanto para deudor natural, persona, y para empresa deudora. Sí, o sea, cuando hablamos de liquidación forzosa, también hay liquidación forzosa de la persona natural.
Ah, No ya. liquidación como matarla, ¿no? Sino que liquidación de los bienes de esa persona. ¿Qué es lo que hace la ley 20.720? Me establece, primero regula la liquidación, la reorganización de las empresas y después me habla de los procedimientos de la persona natural. Entonces ahí me habla y me da ciertos artículos que son especiales para la liquidación del patrimonio de la persona natural. Pero también se aplica en este caso cuando hablamos de la resolución de liquidación. Y si nosotros revisamos los artículos de la liquidación forzosa del patrimonio de la persona natural, se remite a estos, a los de la liquidación de la empresa. Entonces, por eso es que lo menciono aquí, para que no se confundan. Por eso es que primero les paso la empresa y después les voy a pasar la de la persona natural, porque esa es como excepcional y muchas veces se va a remitir a artículos que estamos viendo ahora. Ya, entonces sí. Tratándose de la solicitud de liquidación forzosa, el acreedor peticionario acompaña, y esto nosotros ya lo revisamos o lo conversamos dentro de clases anteriores, pero igual se lo vuelvo a reiterar. En esta solicitud de liquidación forzosa que presentan dos o más acreedores, el acreedor peticionario, es decir, quien está pidiendo, acompaña a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento copia de la solicitud con cargo del tribunal competente. Este cargo del tribunal competente, pensemos que en esta nueva tramitación electrónica que tenemos nosotros, basta con el acta que yo saco a través de la plataforma como suficiente prueba sin tener que tener este cargo del tribunal. O de la Corte de Apelaciones correspondiente, me dice, con copia de nómina de los acreedores y sus créditos que haya acompañado al deudor en su caso. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque la superintendencia notifica a los tres mayores acreedores del deudor dentro del día siguiente y por el medio más expedito, lo que será certificado por un ministro de fe de la superintendencia. ¿Por qué es importante esta notificación que hace la superintendencia? Porque en este plazo pueden concurrir estos tres principales acreedores de este deudor, independiente de quién está presentando la solicitud, a designar o a nominar los liquidadores que estarán a cargo de este procedimiento de liquidación, por lo menos provisoriamente, que lo hemos revisado hasta ahora. Dentro del tercer día, la superintendencia nomina como liquidador titular al que hubiera obtenido la primera mayoría entre los propuestos por estos acreedores, estos tres principales acreedores al procedimiento. Y nombra también uno suplente. Excepcionalmente, y esto también ya lo conversamos, si de los antecedentes acompañados ante la superintendencia por el deudor o por el acreedor peticionario, según corresponda, se acredita que uno de estos tres acreedores, de los tres principales acreedores, representa más del 50% del pasivo, será este acreedor quien designará al liquidador. Y esto se entiende por un fundamento que yo creo que les queda claro por el hecho de que este único acreedor tiene más del 50% del pasivo, es decir, quien más acreencias tiene contra este deudor. Por tanto, es él quien puede designar a este liquidador. El liquidador, cuando ha sido nominado a través de este procedimiento que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tiene que manifestar su intención de hacerse parte de este procedimiento a más tardar al día siguiente de su notificación. Rápida tramitación. Si acepta el cargo, deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente. También puede excusarse ante la superintendencia, debiendo expresar por escrito sus justificaciones para no aceptar ser liquidador. Y recuerden cuando nosotros revisamos quiénes podían ser liquidadores, nosotros cuando hablamos que los acreedores nombran o nominan a un liquidador, lo hacen de esta lista que ya tiene la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y los liquidadores que se encuentran ahí son quienes han pagado finalmente la cuota que establece la ley como de fe o de buena fe de su cargo y haber rendido y pasado satisfactoriamente la prueba que toma la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para nombrar liquidadores y nombrar veedores. Aceptado el cargo, la superintendencia emite un certificado de nominación del liquidador, el que debe ser remitido directamente al tribunal competente, para que vayan viendo cómo se va llevando la tramitación, más o menos en el mismo paso, ante el Tribunal de Letras Competentes civil y por otro lado a la superintendencia. La superintendencia entonces emite este certificado de nominación del liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente de su emisión, para que éste lo designe en esta resolución de liquidación que nosotros estamos conversando como liquidador en carácter provisional. ¿Se entiende? Se presenta entonces, cuando yo presento la solicitud de liquidación, la demanda de liquidación, yo como acreedor,
Me preocupa, además de presentarlo al tribunal, acompañar este documento que consta de la presentación ante el tribunal a la superintendencia, para que mientras el tribunal está en la notificación del deudor, está en el proceso de hacer la audiencia inicial, en el caso juicio de oposición, la superintendencia está en el proceso de sacar el certificado de emisión del liquidador, suplente, el liquidador principal, para que sean conocidos y a la hora de tener que dictar la resolución de liquidación por parte del tribunal, ya tenga este certificado de nominación del liquidador. ¿Les queda claro lo que estoy diciendo ahí? Es como si trabajasen paralelamente. Trabajan paralelamente. De hecho, así es. Y el que trabajen paralelamente depende de la gestión de este solicitante o quien presenta la demanda o la solicitud de liquidación forzosa, que acompaña, empieza la tramitación ante el tribunal civil competente, después de esto que tiene este documento, ante la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Entonces sí, trabajan paralelamente. Sobre diversas materias que son aplicables o que van a llegar al punto principal, que es la resolución de liquidación. Y esto tiene que ver con también la intervención que tiene la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento en estos procedimientos concursales. Todo muy excepcional si nosotros pensamos en los otros procedimientos que se llevan ante tribunales civiles. Ya, y yo les mencionaba hace un rato la incautación. ¿Qué es la incautación? Es una actuación de resguardo mediante el cual el liquidador, que nosotros ya vimos que ya está designado, asistido por un ministro de fe, procede a recoger todos los bienes, libros y documentos del deudor para ponerlos en un lugar seguro, contribuyendo así a la preservación de los mismos a fin de ocuparse de su administración y posterior realización, es decir, venta según corresponda. Además, contiene la orden destinada a que se le preste para este objeto el auxilio de la fuerza pública, para lo cual deberá naturalmente exhibir la resolución que le faculta para realizar la incautación de bienes. Entonces aquí ya estamos en el tema. Está dictada la resolución de liquidación, le llega la orden al liquidador titular y suplente de incautar todos los bienes, libros y documentos bajo inventario. Y para ello puede contar con auxilio de la fuerza pública que conversábamos hace un rato. Y aquí les pregunto, ¿se imaginan este procedimiento de incautación, si será posible que el liquidador se pueda llevar físicamente todos los bienes? Para ver si es que lo vieron o lo conversaron en procedimiento ordinario. ¿Ustedes creen que será posible al liquidador, aunque vaya con el auxilio de carabineros, que es la fuerza pública, a incautar todos los bienes? ¿Ustedes creen que se pueda llevar todos los bienes? Había unas provisiones que vimos en juicio ejecutivo. Como bienes que no se pueden... Sí, que eran inembargables, ¿parece? No, algo así. Bien, inembargables. Bienes inembargables. Inembargables, muy bien, sí. No, los bienes inembargables dejémoslos fuera. Estoy pensando en los bienes que se pueden embargar. ¿Ustedes creen que aún así lo que ocurre en la incautación es que físicamente el funcionario se lleva todas esas cosas? No. 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 ¿Y qué sucederá si no se las puede llevar todas? Se va a llevar sí o sí los libros. Se va a llevar los computadores. Pero ¿qué pasa con respecto a los otros bienes? Pensemos, por ejemplo, la unidad económica. Pensemos un edificio. Que tal vez... claro, como que establezca que no pueden ser enajenados o vendidos o algo así. Sí. Una prohibición en eso. El fisco. No, y nombra como depositario provisional al deudor, pero solo como depositario. El responsable, porque aparte, vamos a ver, hoy día ya no vamos a alcanzar, pero vamos a ver que uno de los efectos también de esta resolución es el deshacimiento, es decir, el mismo, este deudor ya no puede, nadie puede hacer negocios con este deudor una vez que se dicta la resolución de liquidación. Una vez que ya se presume conocida por todas las personas, este deudor ya no es dueño de estos bienes. Y se entiende que si yo quiero realizar alguna gestión con respecto a esos bienes, si quiero pagar alguna deuda que yo tengo con el deudor, debo hacerlo a través del liquidador. Para que vayan viendo la importancia de esta resolución de liquidación del procedimiento concursal. Entonces, el deudor pierde la administración de sus bienes. Si bien lo puedo dejar como depositario provisional, si es que es imposible que yo retire todos los bienes. ¿Qué otras menciones contiene esta resolución de liquidación? Regulado en el artículo 129. La orden para que las oficinas de correos entreguen al liquidador, y esto imagínense, la orden para que las oficinas de correos entreguen al liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor. O sea, incluso Correos de Chile o de Stark, en todas las empresas que puedan tener alguna correspondencia para el deudor, deben entregarla al liquidador, no al deudor.
porque el liquidador está facultado para abrir esa correspondencia, siempre y cuando tengan relación con los negocios del mismo. Para que vean la importancia de la resolución de liquidación, la importancia de que el liquidador en este momento ya se encuentre designado. Profe, ¿y eso cómo sería en un ejemplo? Porque, por ejemplo, si yo voy a retirar un paquete personal Starken, piden cédula de identidad y una serie de requisitos. ¿Cómo sería en el caso del liquidador? Concurre el liquidador con la resolución de liquidación, donde se le designa como liquidador y donde figura la orden expresa, porque va a figurar expresamente la orden para las oficinas de correo de entregar todas las cartas que vayan destinadas a este deudor. Y Starken o la empresa en particular o empresas de correos de Chile, al ver esta resolución y contener esta orden del tribunal, entregan el documento a esta persona liquidador. Así es en la práctica. ¿Se entiende? Sí, gracias. Pero el liquidador debe concurrir con este documento, que lo faculta para hacerlo. No puede hacerlo solamente verbalmente diciendo que es el liquidador. Además, esta resolución de liquidación debe llevar, también como una mención expresa, la orden de acumular al procedimiento concursal de liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo las excepciones legales. O sea, desde esta resolución de liquidación se da la orden a todos los tribunales, pueden ser de letras de civil, todos los tribunales que tengan algún juicio que pudiera afectar los bienes del deudor, deben acumularse al procedimiento concursal de liquidación. Y esto ocurre desde esta resolución de liquidación. Vamos a ver cuáles son estas excepciones legales porque algunos quizás están haciendo algunas preguntas con respecto a eso. ¿Cuáles son los juicios que se acumulan a este procedimiento? Que se trate de juicios en que el deudor tenga el carácter de demandado, que los juicios se encuentren pendientes, es decir, que actualmente se estén tramitando, y que el resultado de este juicio pueda afectar sus bienes. Por ejemplo, en el caso que nos encontremos ante juicios ejecutivos que se estaban tramitando mientras uno se encontraba en este procedimiento de liquidación. Se deben acumular, porque si no se acumularan, se pierde el beneficio y el efecto que tiene el procedimiento concursal, que nosotros conversábamos dentro de las primeras clases, donde yo, como me encuentro ante un patrimonio que se encuentra fuertemente disminuido, que se encuentra en estado de insolvencia y en estado de cesación de pagos, donde dejé de pagar mis obligaciones, porque mi patrimonio no puede pagar mis obligaciones, entonces estos juicios deben acumularse a un solo procedimiento, porque no todos los acreedores van a alcanzar a ser pagados. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, ¿cuáles juicios no se acumulan a este procedimiento concursal? Los juicios arbitrales, los juicios en materia de arbitraje forzoso y los sometidos por ley a tribunales especiales. Por ejemplo, existe la duda y el cuestionamiento con respecto a los juicios de alimentos. Pensemos en una empresa deudora cuyo representante, quien está en este procedimiento, tiene un juicio de alimentos en su contra. No se acumularía este procedimiento concursal, este juicio de alimentos, por venir de un procedimiento de carácter especial y que tiene otro tipo de principios distintos a principios patrimoniales, como por ejemplo el interés superior del niño o del menor. Esta otra mención importante que contiene la resolución y que yo se las mencionaba hace un rato es la advertencia al público que no pague ni entregue mercaderías al deudor bajo pena de nulidad de los pagos y entregas. Y la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor para que los pongan dentro de tercero día a disposición del liquidador, para que vean la importancia de la resolución y donde incluso puede llegar a afectar a terceros que no estaban en este procedimiento, que no han participado de esta parte. Contiene además la orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República y que tienen el plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación de esta resolución, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo percibimiento de verse afectados por los resultados del juicio sin nueva citación. Esta séptima mención de esta resolución de liquidación es lo que se llama la verificación de créditos. Y aquí estamos en los procedimientos concursales, donde yo en este plazo de 30 días llamo a todos los acreedores posibles de este deudor, que quizá no han iniciado todavía el cobro de la obligación, a verificar sus créditos en este procedimiento. Y es importante, ¿por qué?
nosotros vamos a revisarlo en su momento. Hay diversas etapas y periodos de verificación de créditos. Hay una verificación de créditos ordinaria y otra extraordinaria. ¿Cuál es la sanción de no concurrir a la verificación de créditos? Que para mi acreedora va a operar todo lo que se haya realizado con anterioridad que yo verificara mi crédito. Entonces, si yo tengo interés en el cobro de ese crédito, ¿no? Tengo que concurrir a la verificación de créditos lo antes posible. Y ojalá no de forma extraordinaria. Ya. Además, otra mención importante que contiene este artículo 129 es la orden de notificar por el medio más expedito posible esta resolución a los acreedores que se hallan fuera del territorio de Chile, de la República. Pensemos que una de las modificaciones importantes que contiene de los principios inspiradores de la Ley 20.720 es el hecho que facilita o permite la liquidación transfronteriza. Entonces también me permite o me da la obligación a mí como tribunal de notificar por el medio más expedito, que generalmente es mediante carta certificada, que esta persona que tiene acreedores en el extranjero se encuentra en un proceso de liquidación para que estos se sumen a este procedimiento. Además, la orden de inscribir la resolución de liquidación, y esto es importante con respecto a la fuga de ciertos bienes, en el conservador de bienes raíces correspondiente a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor. Se hace esta anotación de que se encuentra en un proceso de liquidación y de anotarla al margen de la inscripción social en el caso de la empresa deudora en el registro de comercio. Es decir, yo tengo el registro de comercio, la empresa en particular me indica en proceso de liquidación. Para el caso que yo como tercero que no he participado del procedimiento, si quiero generar algún negocio, si tengo algún negocio pendiente con esa empresa, yo ya me entere a través del conservador de bienes raíces o en el caso del registro de comercio que esa empresa se encuentra en liquidación. Otra mención, la indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores. Porque recordemos que ya vimos todo el procedimiento de la liquidación forzosa. Se presentaba la solicitud por un acreedor. Tenemos la audiencia inicial. Pensemos que hay juicio de oposición. Después de que hay juicio de oposición, pensemos que este se rechaza. Y tenemos la resolución de liquidación, que es lo que estamos revisando ahora. Después de esto, una vez que nosotros tenemos esta resolución de liquidación, que el liquidador ha hecho todo lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, se indica precisamente el lugar, día y hora en que se va a celebrar esta primera junta de acreedores. La primera junta de acreedores se denomina junta constitutiva. Lo vamos a revisar la próxima clase. Después vamos a encontrar otro tipo de juntas, que es la junta ordinaria, que es aquella que se encuentra determinada por la misma junta constitutiva en cuanto a las fechas en que esta deba realizarse, y la junta extraordinaria, que son toda aquella reunión que tenga la junta de acreedores por algún motivo extraordinario determinado. Ya, y aquí los voy a dejar porque encuentro que hemos visto hartas cosas. ¿Tienen alguna duda de esta parte de lo que hemos revisado? No. No, profe. Ya, si tienen alguna duda, se lo reitero de todas maneras, me lo hacen a través de la plataforma o en mail y yo se los voy aclarando para que no me gustaría que nadie se vaya quedando detrás. Para que no se queden detrás igual, revisen los videos que yo ya he subido a la plataforma, están tanto en el aula virtual como aquí y como en YouTube, y revisen los apuntes también. Los apuntes de esta sesión yo los voy a subir hoy día en la noche, para que los tengan a su disposición también, aparte de lo que ya lo ven en el video. Y revisen la ley. Entonces, para que el lunes ya tengamos una conversación y yo ya les voy a ir hablando de qué es lo que sucede después de la etapa en la que estamos ahora. Ya. Profe, ¿sería Sí. posible que subiera algún ejemplo, alguna jurisprudencia, por ejemplo, de una resolución de liquidación? Para nosotros igual ir viéndola con la materia y ir como entendiendo un poco mejor. Sí, mire, buena idea. El lunes se lo voy a traer para que lo vean cómo es. Por ejemplo, voy a buscar la de los puntos de prueba para que ustedes lo conozcan y vean cómo de qué se trata. Para que lo vean cómo es físicamente y sepan cómo es la tramitación. El lunes. Gracias. Ya. Ahí Pero sí yo tengo una duda. dígame, Diana. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo se informa a los deudores para que no le hagan ventas o hagan negocios con... o sea, no los deudores, porque hay una parte en que usted dijo que el liquidador, o que se informaba a las personas como que tenían negocios con esta persona que está haciendo causa del proceso de liquidación, para que no le vendieran mercadería y para que no... ¿Cómo se les informa? ¿Cómo se les notifica?
lamentablemente a través del boletín popular. Ya. Entonces ahí donde se produce, no todos revisamos boletín. Ya. Ese es el medio oficial. Sí, ese es el medio oficial. Ya. A los que están en el extranjero, carta certificada. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, profe. Ya, entonces aquí los dejo porque yo quedé bastante cansada. Me imagino que ustedes también, porque es harta información, para que lo revisen y lo vayan viendo. Les reitero, con cualquier duda me lo dicen. El lunes les voy a traer ejemplos para que puedan ver de resolución. Y voy a ya venir con las instrucciones para la primera evaluación. Ya, profe. Ya, nos vemos el Profe. lunes. Nos vemos, profe. Nos vemos. Cuídese. Chao, Ya, gracias. profe, chao. Chao, chao.